Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 7, leamos juntos. Isaías, capítulo 7, versículo 10 al 14. Isaías 7, versículo 10 al 14. Leamos juntos. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hoy vamos a aprender cómo está profetizando la Biblia sobre Jesús y eso cómo fue cumplido en el libro del Nuevo Testamento. El escritor del libro de Isaías es profeta Isaías. Isaías significa Jehová salva o salvación de Dios o salvación de Jehová. Isaías nació en la familia noble en el año 760 a.C. en Jerusalén y por el llamamiento del Señor en el templo empezó a profetizar. Vamos a buscar el capítulo anterior, Isaías capítulo 6 y el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Leamos juntos. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Él respondió al Señor y empezó a profetizar. El profeta Isaías vivía en la época del profeta Amós y Osaías del Israel del norte. Vimos que el libro de Isaías fue escrito por Isaías. Y si vemos el texto del libro de Isaías, podemos ver que es fácil para entender. Sabemos que el Antiguo Testamento tiene 39 capítulos y el Nuevo Testamento 27 capítulos. En total, 66. Y el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y está clasificado del capítulo 1 al 39 y del capítulo 40 al capítulo 66. Y en la primera parte habla de la característica y el juicio de Dios. Y en la segunda parte está escrito la palabra sobre consuelo y remisión de Dios. Podemos saber que el tema del libro de Isaías es la salvación de Dios y que Isaías testifica a Jesús como Mesías. El libro de Isaías fue escrito en la época de Judas, del rey Acaz. En este momento, Judá estaba en crisis y desordenado el país. Y el rey Acaz no obedecía a Dios, sino idolatraba y desobedecía a Dios. Por eso utilizó Dios Israel para atacar Judá y le hizo estar en una situación muy peligrosa. Aunque el rey Acaz desobedecía a la palabra de Dios e idolatraba, Dios le envió el profeta Isaías para consolarle y le dijo que Dios estuvo con él. Por medio del capítulo 7 al 10 que hemos leído,
nos dice que Dios está con nosotros y dice al rey Acaz de Judá que Dios es Emmanuel. Y no solo lo dijo al rey de Judá, sino a todo el mundo y a mí también. Y la palabra es para mí. Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos a ver otra vez. Isaías 7, 14. Leamos juntos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios es Emmanuel. Esa palabra hace desafiar a los incrédulos. ¿Por qué? Porque la Virgen concebirá. Aquí abajo dice, en vez de la Virgen, dice la joven concebirá. Por eso hay muchas personas que niegan diciendo que Jesús no nació de la mujer virgen, sino de la mujer joven, pero ya casada. Pero Dios ya había dicho que Jesús iba a nacer como simiente de la mujer. Y Dios desde la creación planeó la salvación para nosotros. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a buscar. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por el pecado de Adán, los hombres están en destino del juicio eterno. Y Dios por eso profetizó Jesús, que es último Adán, y dijo que iba a nacer como simiente de la mujer. Pero ¿por qué simiente de la mujer, no de varón? Quiere decir que no recibe simiente de Adán y es concebido por el Espíritu Santo. Vimos el versículo 14, capítulo 7 de Isaías, que dice, la Virgen concebirá. La Virgen tiene dos significados. Hay dos palabras. En el versículo vimos, dice, la Virgen concebirá, y aquí utiliza dos palabras en el idioma hebreo, alma y betula. Alma puede traducir virgen o mujer joven, pero es mujer joven que no es casada o que no sea ramera. Seguro que Jesús nació de la mujer para llegar a este mundo como el hombre sin pecado. Y según esta profecía, el libro de San Mateo testifica que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. San Mateo, vamos a buscar. San Mateo capítulo 1, versículo 18. San Mateo 1, 18. Del 18 voy a leer. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David,
no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En San Mateo 1:23 utiliza el versículo 7 del capítulo 14 de Isaías. La palabra virgen que dice aquí en griego es kaldenos, que significa virgen, nada más. Que Jesús, para nacer como el hombre sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo, usó la palabra la virgen y nació de la virgen, y para redimirnos fue preparado como la oveja sin mancha. Isaías testificó así que Jesús que vino a esta tierra para salvarnos. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dice que Dios es el Espíritu. El Dios Espíritu está con nosotros. Pero este Dios fue hecho carne y está con nosotros. Dios es Emmanuel. Jesús, siendo carne, dijo: Soy el Hijo del Hombre. Eso quiere decir que Él vino como el hombre y sufrió tristeza y aflicciones como nosotros. También tenía hambre y frío y lloraba a veces. El Dios Emmanuel conoce nuestra dolencia y todos nuestros pecados. Y para perdonarnos de nuestros pecados, Él cargó la cruz que teníamos que cargar. El profeta Isaías está testificando Dios Emmanuel a nosotros, que es Jesús. Como la profecía de Isaías, Jesús vino a este mundo hace 2000 años atrás, que la profecía se cumplió. Y en el libro de Isaías, capítulo 9, explica más detalle quién es Jesús a nosotros. Isaías 9, vamos a buscar. Isaías 9, versículo 6. Nueve, versículo 6 al 7, leamos juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Había profetizado sobre Jesús y nos había prometido que lo cumpliría. En el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: Un niño nos es nacido. Jesús no se cayó del cielo. Como nosotros, Él también nació siendo niño. Nació siendo hombre con apariencia del hombre perfecto. Nos testifica claramente porque Jesús apareció siendo hombre. El libro de Filipenses, vamos a buscar, capítulo 2.
7절 말씀입니다. Versículo 7, 7절, 8절 말씀 제가 읽겠습니다. 7 y 8 voy a leer. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Jesús, para aparecer siendo el hombre perfecto, tuvo que nacer como niño. Por eso el profeta Isaías dijo que Jesús nace como un niño. 9 y 6, vamos a ver otra vez. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios dijo, nos ha dado un niño. Aunque Él nació como niño, Él es Dios mismo. Y también nos ha dado el Hijo de Dios. Dios dice a nosotros que nos ha dado Jesús con la forma del Hijo. Y en el capítulo 3 testifica esto. Buscamos San Juan 3, versículo 16. 3, versículo 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que Dios, por medio del profeta Isaías, profetizó que nos daría el unigénito de Dios. Y el apóstol Juan testifica que Jesús vino a esta tierra como el Hijo. Y el siguiente versículo describe sobre Jesús, que es su Hijo. Volvemos al Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero. Que el nombre de Jesús es admirable. Nombre es denominación, como lo llamamos. Que si el nombre de Jesús es admirable, lo llamarían admirable. Si investigamos la vida de Jesús, podemos saber que Jesús es admirable verdaderamente. Si miramos desde el nacimiento hasta la muerte y la resurrección de Jesús, fue admirable, porque ya había profetizado que Jesús iba a nacer, y cuando nació apareció la estrella, y los reyes magos siguieron a esa estrella. Y lo más sorprendible es que el que nace como rey de judíos nació en el pesebre, en el lugar muy humilde y feo. Jesús nació ahí, nuestro rey y nuestro salvador. Y nació en una familia muy normal, que ni es rico, como el hijo del carpintero. Sin embargo, la vida de Jesús fue milagrosa, que nos enseñó. Él se testificó que es Dios mismo y decía que iba a morir. Son las cosas que los hombres no pueden hacer, que es hablar sobre su muerte. Uno no puede decir que cuándo muere y cómo, pero Jesús habló cómo Él iba a morir y resucitar. Conforme a esta palabra, Jesús murió y resucitó y subió al cielo. Por eso Jesús es digno de ser llamado admirable. Realmente Jesús fue admirable. Dice, su nombre es admirable, consejero y Dios fuerte.
El profeta Isaías nos está testificando este niño que es el Hijo de Dios. Y Jesús mismo nos está testificando que Él es Dios. Y podemos ver que el libro de Filipenses dice que Él está en forma de Dios. San Juan, capítulo 10, vamos a buscar. San Juan, capítulo 10, versículo 30. Es corto, leamos juntos. Yo y el Padre uno somos. Jesús dice que Dios y Jesús son uno. Jesús está testificando que Él es Dios y que Jesús acompañó con Dios la creación y es el Señor de las criaturas y creó Él el mundo con Dios. San Juan 1, versículo 3. San Juan 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es Dios y hizo la obra de Dios. Ese Jesús estaba en forma de hombre perfectamente y mostraba el poder perfecto de Dios. Jesús con 5 panes y 2 peces alimentó a 5,000 personas. Y Jesús tranquilizó viento y olas en el mar. Y también abrió los ojos de ciego y levantó el cojo y también resucitó los muertos. En la Biblia salen 3 personas que se resucitaron. El poder que resucita muertos de Jesús testifica que Jesús es Dios, que nos da la vida a nosotros. Por eso, tal como la profecía de Isaías, Jesús manifestó en su vida que es Dios mismo. Y esa profecía nos está cumplida. Vamos a regresar a Isaías capítulo 9. Isaías 9. Dice Dios fuerte, Padre eterno. Jesús es nuestro Padre de la salvación también. Por eso Jesús dijo a la mujer que se sanó de su enfermedad de 18 años, Jesús le dijo, hija, ve en paz. Seguro que esa mujer tendría más edad que Jesús, pero le llamó Jesús hija. Jesús tiene la característica paternal que también Dios tiene. Por eso fue Padre para nosotros también. El profeta Isaías así nos explica cómo es Jesús. Padre eterno y príncipe de paz. Y también la Biblia habla de Jesús que viene como el rey. Y por medio de Isaías nos dice que Jesús viene del linaje de David. Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías 11, 1 y 2 voy a leer. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Un vástago retoñará de las raíces de la vara de Isaí. Quiere decir que Jesús nace en linaje de Isaí, que es linaje de David. Y nosotros podemos saber que la genealogía de Jesús es de David. San Lucas, capítulo 1, vamos a ver. 누가복음 1장 San Lucas 1, 32절 말씀입니다. versículo 31. Versículo 31 voy a leer. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. 예수님께서 다윗의 그런 위를 받을 것을 예언하셨습니다. Aquí profetiza que Jesús recibirá el trono de David. El pueblo de Israel, por esos versículos, esperaba que Cristo que viene como Mesías, que restaure e independice el pueblo, y tenían la fe que Cristo por ellos iba a gobernar todo el mundo. Pero hay más profecías que describe sobre Jesús tal como Jesús vivía en su vida. Sin embargo, el pueblo de Israel no reconoció a Jesús. Dicen que si hubieran reconocido al Señor de la gloria, no le crucificarían. La profecía de Dios fue dada igual a todos, pero los que no la comprenden sin ayuda del Espíritu Santo, no va a ser bendición para ellos. Por eso el pueblo de Israel crucificó a Jesús y ellos mismos escogieron el juicio eterno. El profeta Isaías es el que nos explicó más detalle de Jesús que muere en la cruz para nosotros y nos evangelizó. Isaías capítulo 53. Isaías 53. 1절부터 9절까지의 말씀을 제가 읽겠습니다. Del versículo 1 al 9 voy a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Del 4 al 6 leamos juntos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías está testificando Jesús que fue ofrenda de paz. En el versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Dice, y como raíz de tierra seca. Jesús nació siendo el hijo del carpintero, y su posición en el mundo no era alta ni especial.
Tampoco había parecer en él, ni hermosura que imaginamos. Por eso los hombres no le reconocieron a Jesús ni lo apreciaron. Solo Jesús calladamente cumplió su propósito de venida a este mundo, que es salvarnos. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El libro de Isaías había sido escrito 700 años antes que Jesús fue crucificado. Y en esta palabra dice que Jesús va a ser herido. La pena de cruz apareció después de la época de Isaías. Muy detalle está describiendo qué pena Jesús va a recibir y cómo Jesús va a ser herido y cómo va a ser azotado. Y conforme a esta palabra, Jesús para nosotros fue afligido y fue avergonzado y fue crucificado para perdonar nuestros pecados. Vamos a ver versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús no excusó. Vamos a buscar San Mateo 27 y el versículo 12. San Mateo 27, versículo 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Muchos dieron testimonio falso de Jesús, pero él no excusó. Como dice la palabra del capítulo 53, Jesús no abrió su boca como cordero que fue llevado al matadero. Si injustamente yo tengo que cargar el pecado del otro, seguro que voy a excusar. De todas maneras, intentaría explicar mi situación, o al menos hablaría a las personas cercanas lo que sentimos. Pero Jesús cargó mis pecados e injustamente le malentendieron y sufrió él este castigo. Y tuvo que cargar la cruz. Sin embargo, él no dijo nada. Así tanto me ama. Porque Jesús me ama, por eso él cargó todo y llevó todo. A veces nosotros, por lo que dijeron los hermanos, recibimos daño y los malentendemos. Y les hablamos porque no aguantamos. Ni aguantamos de cosa pequeña, pero Jesús aguantó toda injusticia. Meditando en Jesús podemos pensar más profundo cuán grande es su amor para nosotros. El versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Está explicando que Jesús murió en la cruz y cómo fue sepultado y que su sepultura era preparada para un rico. Por medio de San Mateo podemos saber que el rico José llevó el cuerpo de Jesús y lo guardó en su sepultura. Así que la profecía del Evangelio de Isaías, que Jesús fue ofrenda de paz para mí y que me redimió, fue sido un testimonio tan claro para nosotros. Y esa profecía fue cumplida. Profetizó que Jesús iba a venir para nosotros
y 100% esta palabra fue cumplida. Pero la cosa más importante es que hay profecía que dice que Jesús regresará como Rey de Reyes y reinará con nosotros en el cielo eternamente. Hoy vimos muchas palabras sobre la primera venida de Jesús, que vino para ser afligido, y todas estas palabras fueron cumplidas. Así también se cumplirá la palabra que Jesús regresa para llamarnos. Sabemos que estas profecías se cumplirán también porque todas profecías fueron cumplidas. Y si aunque sabe que las profecías fueron cumplidas y menosprecia las restas de profecías, o si piensa que se va a cumplir más tarde, esa persona sería cristiano necio. Nosotros hemos preparado para estar con Jesús. ¿Cómo hemos preparado? Hay que pensar de nuevo. Si estoy despertado esperando el regreso de Jesús, o no pienso nada cuando viene Jesús y solo pienso que Jesús viene más tarde y vivo libremente. Por medio del cumplimiento de profecías hay que reflexionarnos. Y por el último, que el profeta Isaías también nos testifica que Jesús resucitó y subió al cielo. Isaías 52, versículo 13. Isaías 52, 13, leamos juntos. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Dice que Jesús resucitará y subirá al cielo y estará en la diestra de Dios y será exaltado. San Mateo 28, vamos a ver. San Mateo 28, versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Jesús resucitó y va a ascender al cielo ahora. Hechos, capítulo 1, versículo 9. De 9 al 11 voy a leer. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como él le habéis visto ir al cielo. Dice la palabra que Jesús viene tal como fue. Esa profecía también se va a cumplir. Tenemos que ser profesores que esperan el regreso de Jesús y hay que vivir preparando para este día. Están trabajando muy duros para preparar el retiro de verano. Pero sabemos que nuestro trabajo y esfuerzo no termina en este mundo, sino se manifestarán en la esperanza que el Señor nos prometió. Por eso nuestro trabajo no va a ser vano. Hermanos profesores, la corona de vida que el Señor nos da está preparada. Me gustaría que estemos alegres juntos cuando el Señor nos da esta corona y nos dice: bien, buen siervo y fiel.